Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con la clase 5, continuando con la clase 4, parte 2, ¿verdad? Con el objetivo de conocer a la persona. Hoy vamos a ver cómo se hace un estudio de caso o cuál es la guía para hacer el estudio de caso. Les adelanto, ¿verdad? Que cada paciente, cada cliente o cada usuario para nosotros es un caso. Y para hacer ese estudio eh, existen guías, ¿verdad? Que están, ¿cómo decirles? Están sistematizadas y están como para poder proporcionar un bosquejo para la tarea del evaluador. Y eso depende de cada uno otra vez. Uno elige con su estilo profesional, elige cuál te gusta más y cuál te es más fácil, porque realmente uno a veces se lleva mejor con un esquema que con otros, ¿verdad? Y acá ahora vamos a ver un solo modelo, pero en el material quiero que se fijen de acuerdo a lo que se quiere indagar, entonces los modelos te dan esas opciones. Por ejemplo, bueno, está datos de filiación, motivo de estudio, situaciones actuales, constelación familiar y demás. Bueno, yo quiero pasar rápido esto porque en realidad ustedes tienen esto en el material y hay 4 modelos o 4 tipos de propuestas. Existen varias guías, eso que ya les dije, ¿verdad? De acuerdo al estudio de los autores y corrientes a la que se pertenezcan. Puede ser modelo conductual, fenomenológico, psicodinámico. Y las preguntas que se hacen son de acuerdo a esto, pero no varían tampoco tanto, ¿verdad? Eh, la personalidad tiene rasgos más o menos estables. Si bien es cierto, hay aspectos dinámicos, hay aspectos más o menos estables. Entonces, todo eso se tiene que ver para poder obtener los datos. Yo tengo que aclarar que en la clase anterior yo dije, bueno, que es dinámica. Sí, cierto, la estructura psíquica tiene un dinamismo, pero cuando vamos a hablar de personalidad y si vamos a recurrir a la definición que Alport da a la personalidad, es que son rasgos más o menos permanentes, ¿verdad? En la definición de personalidad. Pero de todas formas, a lo que la estructura es dinámica, ¿no? Es algo que está así y bueno, tiene aspectos que se conservan y otras de acuerdo a la experiencia y bueno, cambia, ¿verdad? Recopilación de los datos para la evaluación. La primera pregunta principal es, ¿qué es lo que queremos conocer? Y el siguiente es, ¿de qué forma lograremos obtener esa información? Entonces, las fuentes son, ¿qué instrumentos, modelos o fuentes de información vamos a tener en la clínica? Primero, la entrevista. Segundo, las pruebas psicológicas, que hay un sinfín, cuestionarios, test proyectivos, inventarios y un montón de otros instrumentos, ¿verdad? Luego está la observación. La observación clínica es algo que nos da muchísima información de lo que nosotros vemos. Claro que para eso tenemos que desarrollar nuestro tino, nuestro oído, nuestra mirada clínica para poder observar. Porque si yo lo tengo distorsionadas ciertas cosas, ¿cómo voy a ajustarme a la realidad? ¿Verdad? Después, documentos históricos también. La entrevista, todos sabemos de que es la técnica por excelencia dentro de la clínica, pero es la que nos lleva a entrar dentro de la mente de las personas. Y dice, si no sabes lo que está ocurriendo en la mente de una persona, pregúntale, quizás te lo diga. Si deseas saber algo acerca de esa persona, pregunta. Estos constituyen la base del motivo por el cual la entrevista es la fuente principal de datos y la que más se emplea en los ambientes clínicos y no clínicos. En primer lugar, mientras el clínico conversa con el cliente en una situación que es semejante a la interacción social cotidiana, o sea, que sea en un ambiente así ameno,
Las entrevistas están proporcionando un medio bastante fácil y poco costoso para recopilar nuestras muestras simultáneas de la conducta verbal y no verbal de la persona. En segundo lugar, a menos que la entrevista se registre con una grabadora o video cinta, no se requiere un equipo especial alguno, o sea que no hay algo, solamente vos y ese aparatito o tu lápiz y tu portapapel donde vos tengas que escribir si no le molesta, porque hay que saber también de que hay personas que se molestan mucho cuando vos estás anotando frente a ellos, ¿verdad? Es importante siempre preguntarle, ¿no te molesta que yo anote algunos datos? Y si te dice que no, bueno, anota. Y si te dice que sí le molesta, hay que ver, porque nuestra memoria también nos puede fallar, ¿verdad? Entonces sí se puede recurrir a la grabación, claro que con el consentimiento de la persona, ¿verdad? Bueno, entonces, por ser versátil, la entrevista también se quiere, ¿verdad? O sea, que se utiliza. Una tercera razón es que no existe una herramienta de evaluación que sea más flexible que la entrevista. La calidad de los datos que se recopilan a través de la entrevista. Person comenta, la entrevista no debe ser considerada como la verdad verdadera, porque la persona te puede estar mintiendo, ¿verdad? Entonces, la cosa es que es una, una técnica que sirve y que es soberana, pero eso hay que corroborar con los otros medios que nos vamos viendo, que son los test, que van a hacer la observación y los datos históricos, ¿verdad? La información puede verse influenciada o distorsionada de diferentes formas. Por ejemplo, las características del entrevistador y las preguntas que hace y cómo hace. Acá no dice qué hace, ¿verdad? Pero cómo hace las preguntas. O sea que yo no le puedo preguntar, ¿cómo está feliz? Y capaz que te diga, sí, yo estoy muy feliz. Entonces, existen cuestiones así de que uno tiene que ver las preguntas que hace y el cómo pregunta. Para eso hay que practicar la entrevista, ¿verdad? La entrevista clínica. Las características del cliente también, como por ejemplo que a lo mejor tiene algún problema de memoria o la disposición para comunicar la información. No quiere lo hablar, ¿entendés? No quiere contar y bueno, entonces uno, mira, de ser así, es imposible continuar una entrevista clínica. Y también las circunstancias bajo las cuales se lleva a cabo una entrevista. Vamos a suponer, una señora le lleva a su hija porque no le obedece. Entonces, obviamente, a nosotros nos paga la mamá, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entrevistarle al adolescente desobediente y la mamá pretende que nosotros le cambiemos a ella, ¿verdad? Para que le obedezca a la mamá porque es general la que nos paga. Pero ¿qué pasa? Jamás esa adolescente se va a abrir con uno sabiendo que hay una alianza o creyendo por lo menos de que hay una alianza entre la mamá, entre su mamá y su terapeuta. O sea que no tiene ni sentido que se continúe con la evaluación. Bueno, después están las pruebas. Ustedes sí que esto seguramente que manejan, ¿verdad? Y peor si estuvieron con Hilda. Bueno, que también acá se obtienen muchos datos, ¿verdad? Entonces, y datos más normalizados, estandarizados, que sirven muchísimo. Después la observación. Acá es donde yo me quiero detener porque nosotros tenemos que desarrollar, no es que vamos a adivinar después, pero sí podemos desarrollar ese tino clínico del cómo nos dice, las posturas que adopta la persona con quien estamos hablando, el cómo, el dónde, cuándo que se calla, por ejemplo. Entonces, ese silencio, ustedes saben de que es muy importante. Entonces, la observación es algo que trasciende de lo meramente verbal. De hecho, muchos coinciden que las observaciones son más válidas para conducir la evaluación clínica. Y cierto, esto se debe a que en primer lugar parece que son muy directas y que pueden evitar muchos problemas relacionados con los factores de memoria, motivación, estilo de respuesta y los prejuicios acerca de la situación que tan a menudo reduce el valor de las entrevistas y las pruebas. El autorreporte de un por ejemplo, eh,
Una segunda ventaja, por ejemplo, la agresión de un niño, por ejemplo, se puede observar y medir realmente cómo ocurre en el salón de clase o en el patio de recreo. Esto también ejemplifica un beneficio relacionado con la observación. Se evalúa en un contexto real lo que uno quiere ver, ¿verdad? Por ejemplo, en un hospital mental, por ejemplo, la observación cuidadosa a un paciente interno puede delatar que solo se le ve deprimido después de las comidas o cuando un miembro del equipo del hospital se encuentra cerca. Esta información puede ser mucho más valiosa para el terapeuta que la respuesta afirmativa a la pregunta, algunas veces se deprime usted? Sin embargo, vos ya observaste eso que ni no hace falta ni que te responda, ¿verdad? Por último, las observaciones tienen la ventaja de que permiten la descripción y el análisis de la conducta en términos muy particulares y de gran con lujo de detalles. Por ejemplo, la excitación sexual de una persona se puede definir en términos del volumen del pene o flujo de sangre vaginal. Es posible medir estos dos elementos con aparatos especializados. De una manera semejante se puede observar la psicosis por medio del registro de la ocurrencia o frecuencia en el transcurso de un lapso de tiempo de algunas conductas definidas explícitas, tales como golpear su cuerpo, ¿verdad? O su propio cuerpo, o habla de manera incoherente, o besa el galón de agua, depósito de agua, dice, con un agua, entonces va y le besa como si fuera una persona. O sea que no, eso se puede observar. Otro elemento es de los cuatro, y este es el último, son los documentos históricos. A medida que transcurre la vida, una persona va acumulando una serie de testimonios acerca de su existencia y comportamiento en diferentes formas, que incluyen registros académicos, recomendaciones, cómo obtener créditos, etcétera, ¿verdad? Documentos penales, todo eso. Se puede aprender una gran cantidad de cosas acerca de una persona mediante un análisis cuidadoso de estos documentos históricos y debido a que esta aproximación a la evaluación no requiere que el cliente manifieste o él te cuente. Vos con su libreta, vos ya le podés, ve por ejemplo su libreta al cuarto grado o quinto grado o sexto grado, vos ya te podés dar cuenta qué clase de estudiante era o cómo era, ¿verdad? Ahora no te, también es incompleto porque vos tenés que preguntarle por qué. Por ejemplo, una persona que tiene una mala historia, dice, por ejemplo, la cuestión económica, ¿verdad? Que una información así, que bueno, que es mal pagador, pero no te dice por qué. Entonces, solamente hablando con él, recurriendo a la entrevista, uno puede saber por qué se atrasó en sus pagos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los documentos pueden demostrar que una persona se divorció a la edad de 18 años. Los documentos, vos ves en sus documentos, bueno, esta persona se casó y se divorció a los 2 meses. Pero en ese documento de divorcio no te informa acerca de los sentimientos que tuvo esa persona cuando esto ocurrió. Por tanto, los documentos también no son valiosos, pero no son completos. Hay, dice el valor del empleo de varias fuentes de evaluación. Se está por acabar mi tiempo, pero yo quiero que lean cómo es importante manejar las informaciones que uno obtuvo a través de esos cuatro elementos, ¿verdad? La entrevista, la observación, los test y hacer eh, hacer un análisis y una triangulación de datos de las formas en que ustedes obtuvieron ese dato. Bueno, ahí en la bibliografía yo le puse la página de dónde hasta dónde es y yo creo que tienen que leer porque es muy importante los detalles de este tema porque es lo que van a llevar siempre, al menos si van a practicar la psicología. Y bueno, ahora nos enseñaron un método nuevo para poder estar más en comunicación y cuando yo aprenda, ahí vamos a ver cómo